Los. Señores, lo prometido, Amado Vudú con nosotros aquí para hablar de todo esto. Amado Vudú, bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo, no? ¿Algo que agregar? Porque vos entendés mucho más que yo de esto, obviamente. No, dijo todas las palabras malditas, ¿no? Conglomerados, concentración, Codicia. codicia. Pero yo le agregaría algo. Ella habló de codicia. Y la codicia es solo parte de esto. La otra parte es cómo están organizados los mercados y cómo está organizada la sociedad. Claro. Porque si esa codicia, que es un problema individual de última, está contenida en un sistema de competencia, bueno, no tendría esos efectos negativos. Por eso... Pero ellos también tienen concentración. Por eso, ¿no? Cuando se habla de estos temas, y estaba escuchando tu editorial sobre los economistas liberales, parece que o no quisieron leer o no tienen ganas de decir, porque así como pasó con Raúl Rigo y uno de ellos, que la verdad las cosas, Rigo sabe mucho más que lo que dijo, ¿no? No, Rigo es uno de los que más sabe de presupuesto. Le explicó cosas muy obvias, muy obvias. Le explicó lo básico, era como que le explicaba a un chico de 15 años. Una cosa que es de perito mercantil, lo que le explicó Rigo, la verdad. A Tetaz, a Martín Sí. Tetaz, que no lo entendía. Pero así como suceden estas cosas, el problema es de la organización de las sociedades. Entonces, mirá lo que pasa en Argentina, ¿no? Con la tradición que tenemos y todo. El gobierno toma la decisión de entender el problema, convoca a alguien como Roberto Feletti, sabiendo que ese no es la única cuestión a atender, pero sí cómo se empieza a frenar. Y con una tradición de un Estado presente, de un Estado que cuida a su gente, de un Estado que tiene la necesidad de organizar, yo no digo intervenir, organizar la sociedad. Porque cuando hay oligopolios, monopolios, la diferencia de poder... Pero ¿cómo hace el consumidor o el trabajador frente al monopolio para defenderse? Bueno, ese es uno de los roles del Estado. Sí. Y acá quedó claro, más que batan el parche los grandes medios concentrados, que fue efectivo. Y quedó más demostrado todavía. En el único producto, o en la única sector de productos que todavía no empezó a trabajar, que es el sector de la carne, creció muy por encima del promedio del dato de aumentos de precios. Entonces, es una doble validación de la presencia del Estado en esto. Que por supuesto hacen falta otras cosas. Hace falta aumentar la oferta, hace falta que no haya brecha cambiaria, hace falta que bajen las tasas de interés, hace falta que haya un shock distributivo para que haya mayor demanda. Todo eso hace falta, pero ya se dio un paso muy importante, que es que la sociedad puede percibir, y también los actores económicos, que el Estado está mirando esa situación y que ha puesto una persona al frente de eso que no le importa lo que le va a pasar a él. Sabe que tiene que cumplir una función. Totalmente. Voy a ir al tema que vendí, que te iba a hacer esta pregunta, así que te la quiero hacer. Está claro que en el oficialismo, diría yo, no hay unanimidad sobre esto que te voy a sobre la respuesta a esta pregunta. Creo que se ha conformado un mito. Yo mismo me lo creí y hoy tengo dudas. Y lo decíamos mucha gente, yo también lo repetía como una verdad revelada. No arreglar con el fondo es igual a una catástrofe inaguantable, insuperable, desastrosa. Hoy hay gente muy interesante, vos sos uno, que me parece tratan de desmitificar esto y se animan a avanzar un poquito en ese sentido. Me gustaría que le expliques a la gente qué pensás vos y por qué, si es que entiendo que vos decís que no sería la catástrofe terrible que todos anuncian, no arreglar con el fondo. Bueno, siempre en política y en la vida en general, la toma de decisiones, uno cuando hace algo deja de hacer otra cosa. Entonces también hay que evaluar en ese análisis qué pasa si se arregla con el fondo, en qué condiciones. Yo no creo que haya que levantarse de la mesa de la discusión, de ninguna manera. Creo que el gobierno le ha quedado una situación muy difícil que le dejó Mauricio Macri. De esto ya se sabe hasta el cansancio, la irresponsabilidad del fondo y de Macri en poner a la Argentina en esta situación. Ahora bien, a partir de ahora hay cosas que hay que evaluar para tomar decisiones, porque las decisiones no se toman en abstracto, se toman en un contexto y en una situación. Y mal que nos pese, al peronismo siempre le toca tener que arreglar estos desastres que se hacen. Una vez fue con Perón, que llegó a declarar la independencia económica en el año 52, cuando se había terminado de pagar toda la deuda, otra vez con Néstor y Cristina Fernández de Kirchner,
Y ahora le va a tocar a este gobierno y yo tengo mucha confianza en que lo va a resolver bien. Ahora, resolver bien implica no levantarse de la mesa, pero tener los objetivos muy arriba de lo que uno pretende, porque seguramente no consiga todo lo que pretende. Nadie en una negociación consigue todo lo que pretende. Entonces, esta situación tiene 3 ejes de discusión que están vinculados, pero tienen distinto peso. El primero es el económico-financiero, los plazos, la tasa. Bueno, ya sabemos que en 10 años no se puede pagar. Ya sabemos que la sobretasa es un robo que firmó Macri a la República Argentina porque se sabía que no se iba a poder pagar. Creo que está muy bien encaminada la cuestión de los años de gracia que son imprescindibles para poder empezar a avanzar. Ahora, a mí las cuestiones que más me preocupan, porque la deuda no es un fenómeno económico-financiero, la deuda es un fenómeno político y sociológico. Total. La Pero, deuda... a ver si te entendí hasta acá, Amado. Vos decís, no es que hay que patear y decir, no arreglamos con el fondo. No, eso no. Seguir sentado, pero sin la urgencia que plantean, por ejemplo, los medios opositores y la oposición, de tenés que arreglar en los próximos 10 días. No, sentarse y también estás diciendo que hay cosas peores que no arreglar, que es arreglar mal. ¿Te interpreto bien? Totalmente. Por eso, lo peor que puede pasar es tener un arreglo que nos meta en una dinámica muy destructiva que la Argentina ya conoce. Y patear para adelante el acuerdo no implica para vos ningún riesgo. Yo creo que va a haber deadlines, o sea, va a haber momentos muy difíciles que son los momentos de pago. Pero creo que hay que poner toda la carga de la responsabilidad en el fondo, en que emita DEX, en que patee esos plazos, en que acompañe la posición de Argentina, porque el problema lo creó el fondo. No solo lo creó Macri y el fondo. Y si entras en default porque te salteaste un pago ahí, ¿no se gatilla ninguna catástrofe para la Argentina? Yo creo que va a haber dificultades, pero hay que empezar a preverlas hoy. No hay que pensar que va a haber... Cuando uno encara situaciones tan complejas como es el Ministerio de Economía, tiene que pensar que lo que va a hacer le puede salir mal. Entonces, vos tenés que tener puertas de salida del camino que estás llevando adelante. Me parece que esto es siempre importante. Y una aclaración, nosotros nunca nos fuimos del fondo, ni en el gobierno de Néstor, ni en el gobierno de Cristina. Fuimos a todas las reuniones, nos sentamos. Lo que no dejamos es que nos dictaran las políticas económicas. Y entendamos que la situación es distinta, es diferente. No le podemos pedir a esta situación que se resuelva igual que se resolvió la anterior, porque, claro, Néstor Kirchner, Cristina, el canje 2005, 2010, fueron cuestiones muy arduas, pero la deuda con el fondo era menor. Justamente, y si me permitís un segundo con esto, sí, una estrategia que se sigue globalmente para encadenar a nuestros países es convertir deudas de otro tipo en deudas con el fondo. El caso de Grecia es el peor, donde toda la deuda financiera que tenía Grecia con los bancos se convirtió, le dieron un préstamo del fondo, entonces esa deuda comercial se convirtió en una deuda institucional. Entonces vos con los bancos podías discutir, podías pelear, podías patear. Con el fondo es otra cuestión porque sos socio. Ahora, esta es la estrategia también que hizo Macri. Si lo miramos finito, lo que hizo Macri fue convertir deuda con acreedores, él lo explicó. Bueno, no te daban bonos, dijo, lo dice de una forma que es... espantosa, ¿no? Una sí, tan burrada. Infantil. No nos daban otra vez los bonos. Bueno, él usó el préstamo del fondo para dar una puerta de salida a los inversores que vinieron a hacer una tasa de interés que no hubieran conseguido en ningún lado. Es decir, sí, convirtió una deuda comercial, financiera, en una deuda con una institución. Y ahí te deja encadenado. Sí. Ese es parte de la trampa. La otra deuda la podríamos haber manejado de mil formas diferentes. Como hicimos en 2005 sí, y 2010. Por eso hay que entender lo maquiavélico y lo macabro de esa maniobra, donde te repito, porque esto ya pasó en la Argentina, pasó cuando el gobierno militar estatizaba la deuda de los particulares. Y pasó en la Argentina cuando deuda comercial de exportaciones de países europeos se convirtió en el Club de París. Así que cuando estudiamos en profundidad la cuestión, el truco es siempre el mismo, es convertir deuda con particulares en deuda con instituciones. Y entonces después, no, si querés estar en el mundo no podés no cumplir. Bueno, paren muchachos, tenemos que cumplir todos. Por eso desde el Grupo Soberanos lo que proponemos es que Argentina vaya a la Corte Internacional de la Haya, porque es ahí donde está el entramado de instituciones que se hicieron después de la Segunda Guerra Mundial. Las instituciones de Bretton Woods, las Naciones Unidas, después
O sea, disputás en un lugar parejo con el fondo, digamos. Que además una opinión consultiva que salga de la Corte de la Haya es de cumplimiento obligatorio para todas las partes. Entonces, personas como Alejandro Olmos, como Noemí Brenta, que han estudiado mucho, que conocen mucho. Con Alejandro Olmos lo quiero traer, que me interesa escuchar. Y Noemí es una persona que para mí es de las que más conocen de la historia de la relación de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y de la deuda, ¿no? Bien. Me parece que... Amado, tengo a los compañeros que quieren preguntar también, si no me van a matar. Andrés Lerner y Cintia García. ¿Qué tal, Amado? Buenas noches. Te llevo otro tema también muy picante de la economía en este momento, que es el tema del presupuesto. La oposición está diciendo que de ninguna manera va a votar el presupuesto del gobierno. Recién hace unos minutos Martín Tetaz dijo: estamos a un paso de voltearle el presupuesto al gobierno. A vos te tocó gobernar justamente en un momento en donde la oposición decidió no acompañar el presupuesto. No hubo presupuesto, se prorrogó el presupuesto del año anterior. ¿Qué consecuencias tendría para el gobierno que no se apruebe el proyecto de presupuesto que envió el ministro Martín Guzmán? Es un punto interesante. Primero, gobernaba Cristina, los ministros, es unipersonal el Poder Ejecutivo. Son colaboradores del LAO, el presidente, en esa gestión. A nosotros en el año 2010 nos dejaron sin presupuesto, el famoso grupo A, le ponía Horacio Berbisky, ¿no? Que era con H's. Y fue una situación donde ellos pensaban, buscaban acorralarnos, golpearnos, no dar el debate, obturar las políticas del gobierno. Y creo que hoy esto sí es muy similar. Están buscando no permitir... ¿Es grave? Es muy grave. Es muy grave porque te resta institucionalidad. No en vano a veces la llaman la ley de leyes al presupuesto. Te obliga a tener que hacer cosas raras para poder sostener. Cosas raras, ¿no? Porque están previstas en la ley de administración financiera. Bueno, pero tenés que usar el presupuesto viejo, pero actualizarlo. Exactamente. ¿No? Y en un periodo con esta inflación que dejó Macri, porque a ellos que les gusta tanto hablar de inflación, la inflación empezó con Macri, ¿no? Estos niveles de inflación. Entonces, volviendo a la pregunta, me parece que siempre se puede hacer algo, que están los mecanismos institucionales, que no te quepa duda que el gobierno los va a usar y los va a usar muy bien, como sucedió en el año 2010, pero te obliga a extremar el uso a usar energías que tendrías que usar en otras cosas, en ir viendo cómo se repara ese daño que te hicieron dejando el presupuesto. Ahora, como todo problema, también es un montón de oportunidades, porque cuando a vos te dejan sin presupuesto, vos se lo explicás a la comunidad, vos se lo explicás a la población y le explicás cada una de las medidas que tomás y hacés que esas medidas tengan impacto en la vida diaria. Por ejemplo, como fue en el 2010, hubo que reconvertir todo el plan de obra pública. O sea que puede ser una victoria pírrica para la oposición. Puede ser una derrota. Claro, directamente una derrota. Interesante. Puede ser una derrota para la oposición. Hola, Amado, buenas noches. Retomo lo del Fondo Monetario Internacional porque creo que nunca fue parte de la solución. El fondo es parte del problema. Dos preguntas concretas, una con memoria histórica. ¿Cómo tiene que negociar el gobierno el acuerdo posible con el Fondo Monetario Internacional? Una. Dos, en términos de memoria histórica y en este mes de diciembre, ¿crees que hay riesgo de un corralito, no sé si de un corralito, pero de un 2001? Yo creo que no. Primero que nada por la situación. Yo siempre pienso en la economía en términos de la política. No creo que exista la economía como pretenden los libros de texto y todas estas personas que mostraron hoy. Existe en un contexto político. Entonces, me parece que había un gobierno que no tiene nada que ver con el gobierno que había en el 2001. Es un dato que no es menor. Pero está el fondo, ¿no? Sí, pero vos, la contraparte, digamos, es el fondo. Pero vos acá tenés un presidente que en la pandemia ha salido a poner la cara y a bancar la situación con mucha fortaleza, que en el medio negoció con los bonistas privados y obtuvo una buena negociación. Tenés una coalición en la cual la figura de la vicepresidenta es mucho más importante de lo que es en otros momentos, en otros tiempos. Perder ese detalle de vista me parece que tampoco es razonable. Tenés en ese momento las organizaciones sociales estaban todas fuera de la institucionalidad, siendo quienes reclamaban.
hoy gran parte de ellas están cerca del espacio político, ya sea de alguna de estas vertientes. Entonces, O sea, podemos decir con certeza nunca más. no. 2001. Podemos decir que la situación institucional de la Argentina no tiene nada que ver con esa. Y te voy a decir algo más, porque veíamos a López Murphy. Ellos formaron parte de un gobierno que asesinó personas en la calle. Eso es impensable Sí, con este gobierno. están hoy competitivos, activos Bueno, competitivos y en la misma veremos. Yo creo que están inflados con anabólico mediático, pero López Murphy, Bueno, que es tan ocupa la sabio, banca. no pudo No estar tenemos más 15 tiempo, días. sí, perdón, Perdón, pero no tenemos más tiempo. perdón. Bueno, lo único que te digo que ¿Cómo tiene que no negociar es el comparable. gobierno? ¿Cómo El tiene que- gobierno no tiene que levantarse de la mesa, no tiene por qué gritar. Lo que tiene es que ser muy fuerte en las discusiones. Lo que hizo Alberto Fernández de recorrer muchos países, porque en el Fondo Monetario Internacional los votos están distribuidos de una manera muy inequitativa. Entonces, hay países que tienen una sola silla. Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá, entre otros. Entonces, es muy importante la política que se dio el presidente en ese Amado, grupo. tengo lamentablemente que cerrar Bueno. con vos. Voló el tiempo, la verdad. Muy bien. Hay enorme repercusión, como siempre. Creo que hay mucho para hacer en este camino y que el gobierno lo viene haciendo. Pero no podemos firmar un acuerdo que sea peor que un default. Gracias, Amado, por estar acá. Te esperamos prontamente. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un gran gusto. Cuando volvamos...